Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad venimos con un tutorial para elaborar este hermoso ojo para la temática de Halloween, ¿cierto? Entonces, vamos a ocupar tres colores, como pueden ver. Yo esta vez voy a ocupar beige, azul y marrón. Adicionalmente a esto, voy a ocupar una aguja de crochet de 2.5 milímetros. Vamos a ocupar también un ganchito y una aguja estambrera, ¿cierto? Una aguja de estas para las costuras. Y por supuesto, la tijera y dos hebras de color rojo y blanco para los detalles. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con el paso a paso. Entonces vamos a empezar con la parte central del ojo y voy a empezar con el chocolate marrón, ¿cierto? Voy a empezar montando un anillo mágico de 6 puntos. Entonces yo me lo envuelvo en este dedo, en el dedo índice, y empiezo montando 6 puntos bajos. Entonces miren, voy a repetirlo para que ustedes lo puedan seguir. Yo me lo envuelvo en el dedo índice de esta forma, formando una especie de X. Introduzco el crochet por debajo de la primera hebra y por encima de la que está atrás, ¿cierto? Esta. Atrapamos ese hilo, lo sacamos, doy un pequeño giro y entonces tomo nuevamente esta cadena, esta hebra, y la pasamos por la cadenita, ¿sí? Entonces hemos formado un seguro para el anillo mágico. Retiro entonces y empiezo montando 6 puntos. Usted puede montar también sus puntos con cadena, ¿listo? 4 cadenitas y cierra. También lo puedes hacer así. Entonces hago los 4 puntos, 3 y 4, ¿cierto? 4 puntos bajos, 5 y 6 puntos bajos. Son 6 puntos bajos los que debemos montar. Una vez realizados los 6 puntos, simplemente tiro de la hebra corta, esta, jalo y cerramos completamente nuestro anillo mágico. Entonces aquí es momento de cortar, ¿sí? Entonces cortamos esta hebra, la que va a la madeja. Y ahora vamos a hacer un cierre. Entonces traigo, miren. Entonces simplemente sin levantar cadena ni nada, simplemente sacamos el hilo, lo enhebramos en la aguja estambrera entonces nos pasamos o nos saltamos el primer punto que hemos realizado. Bien, entonces nos saltamos el primer punto que hemos tejido, pasamos directamente al segundo punto, ¿cierto? Agarrando la cadenita completa y simplemente pasamos por ahí, pasamos, sacamos el hilo. Ahora entonces vamos a regresarnos, miren, regresamos a este punto, ¿cierto? Al último punto que tejimos. De regreso y cerramos. Entonces hacemos una clase de cierre perfecto, ¿sí? Mira, queda una cadeneta continua. Bien chicos, miren. Entonces tenemos los 6 puntos sobre el anillo mágico. Recuerden, vamos a hacer cambio de color. Vamos ahora a pasar al color azul. Entonces tomamos nuestro color azul. Yo les recomiendo que realicemos el cambio de color no en el mismo punto, sino donde cerramos, sino un punto atrás, ¿sí? Un punto hacia atrás. Entonces introduzco el crochet,
agarrando la cadenita completa, tomo el color azul y simplemente lo voy a sacar, lo voy a pasar por ahí por la cadenita, ¿verdad? Entonces yo siempre levanto una cadena, levanto una cadenita para dar altura y ahí mismo voy a tejer un punto bajo, ¿sí? Tejo un punto bajo, ajusto y tejo otro punto bajo en el mismo lugar, es decir, he realizado un aumento, ¿ya? Dos puntos bajos que representan un aumento. Es momento de anudar esta hebra con la hebra chocolate, ¿sí? Vamos a anudarlas, esas dos hebritas. Hago un nudo sencillo, doble. 1 y 2. Esto es para que el tejido no se suelte, no se desarme, ¿verdad? Miren, entonces en cada uno de los puntos voy a trabajar un aumento. En cada uno de los puntos voy a tejer un aumento. Voy a tejer 2 puntadas en cada punto. En cada punto 2 puntadas, ¿sí? Entonces llevo 2, 4. Marcamos el primer punto. Entonces en cada uno de los puntos voy a hacer un aumento. 5 y ahí mismo tejo otro punto para 6, ¿sí? Pasamos al siguiente punto, 7, ahí mismo hacemos otro, 8, pasamos al siguiente, 9, y ahí mismo tejemos otro para 10, y me queda el último punto, es decir, el último aumento, ¿cierto? Tejemos aumento también. Entonces contamos y tenemos un total de 12 puntos, ¿cierto? Entonces igual vamos a cortar el hilo azul. Hay que cerrar mejor el anillo mágico. Yo les recomiendo que lo ajusten. Si tienen la posibilidad de ajustarlo, ajusten para que el anillito quede más cerradito, ¿cierto? Simplemente tira esa hebra y ajustas. Ahora vamos a cortar el hilo azul. ¿Ya? Y simplemente sin levantar cadena, sacamos el hilo y hacemos un cierre perfecto, ¿verdad? Quitamos el seguro, enhebramos. Y como siempre nos saltamos el primer punto. Miren, saltamos este punto, pasamos al siguiente, agarrando la cadenita completa y nos regresamos aquí, al punto, ¿cierto? Al último punto que tejimos. Miren, ingresamos y hacemos el cierre perfecto. ¿Ya? Entonces miren, si se fijan, tenemos una cadeneta continua. Miren, no se nota dónde queda el final de la vuelta. Ahora, vamos a hacer cambio de color de azul a beige, ¿cierto? Vamos a hacer el cambio de color de azul a beige. Entonces traemos el hilo beige. Y la recomendación es empezar un punto antes. Miren el cierre donde lo tengo. Un punto antes. ¿Sí? Entonces tomamos nuevamente el crochet, lo pasamos por la cadenita completa. Traemos el nuevo color. Y simplemente lo sacamos por acá, ¿cierto? Levantamos una cadenita y hacemos ahí mismo un punto bajo. Tejemos en el mismo espacio un punto bajo. Y es momento de asegurar la hebra beige con el azul, ¿sí? Para que no se nos vayan a soltar los hilos. No se preocupen que todos esos hilos quedan en la parte interna, eso no se va a notar. Todo eso queda en la parte interna, eso no pasa absolutamente a mayor, ¿sí? Llevamos un punto y en el siguiente espacio un aumento. Esto lo vamos a repetir 6 veces en total.
marcamos el primer punto, marcamos el primer punto, un punto, un aumento, y así sucesivamente lo vamos a repetir alrededor. Un punto y un aumento. ¿Ya ven? Miren, un punto, un aumento, un punto, un aumento. Eso lo repetimos hasta terminar la vuelta número 3. Ya ven, entonces tejemos un punto y en el último el aumento, ¿cierto? Entonces debemos tener un total de 18 puntos al terminar la fila número 3. Ustedes cuentan y debemos tener los 18, ¿vale? 12, 14, 16, 18. Entonces vamos a empezar la fila número 4. Vamos a hacer una secuencia. Vamos a tejer 2 puntos normales. Recuerden siempre marcar el primer punto. Estamos trabajando en espiral. Entonces aquí tomo un punto, paso al siguiente, tejo otro normal y en el que sigue el aumento. Y así me voy a ir yendo alrededor. 2 puntos y el aumento. Miren, 2 puntos y el aumento. Y así me voy a ir tejiendo hasta terminar la fila. 2 puntos, aumento. Bueno, entonces chicos, yo lo voy a tejer para pasar entonces a la vuelta número 5. Recuerden, 2 puntos y el aumento, ¿sí? El aumento, para recordarles, es simplemente tejer 2 puntadas en un mismo orificio. Ese es el aumento. Entonces, al terminar la vuelta número 4, debemos tener un total de 24 puntos, ¿sí? 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 puntos. Ya tenemos entonces el ancho de nuestro ojo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Simplemente vamos a tejer 3 vueltas lisas, 3 vueltas de punto sobre punto. Es decir, vamos a empezar de la fila 5, vamos a tejer de la fila 5 a la 7 los mismos 24 puntos. Recuerde marcar el primer punto. Marcamos el primer punto y tejemos en total 3 vueltas. Punto sobre punto. ¿Ya? Sin aumentar y sin disminuir. En estas 3 vueltas avanzamos. Yo aquí estoy tejiendo en falso punto X, pero tú lo puedes hacer en B o en el verdadero B, ¿cierto? En el verdadero X. Recuerden, de las 5 a las 7, 3 vueltas con los mismos 24 puntos. Esta es la primera vuelta, perdón, la vuelta número 5. La vuelta número 5 de levantamiento. 5, esta es la quinta vuelta. O sea, la primera de levantamiento, pero la quinta del tejido, ¿sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, fila número 5, la hemos terminado, pasamos directamente a la 6 igual, punto sobre punto.
Entonces vamos llegando al final de la fila número 6. Y tejemos entonces una fila más, una corrida o una carrera, como le quieras decir. Mira, entonces así nos va quedando el ojo. Hacemos entonces, pasamos a la fila 7 igual, punto sobre punto. Miren, vamos llegando entonces al final de la fila 7. Algo que se me pasaba haberles mencionado es que necesitamos un poquito de relleno. Fibra, algodón para rellenar, ¿sí? O sea, esta fibra, con esta vamos a rellenar nuestro ojito. Y de una vez aprovechamos para ir pasando los hilos a la parte interna. Ok, listo, hemos culminado en la fila número 7. 5, 6, 7. Tenemos las tres filas tejidas, punto sobre punto, 24 puntos en cada fila. Vamos a empezar a hacer las disminuciones. Entonces, vamos a tejer. Vamos a tejer entonces 2 puntos y una disminución. Fila número 6. 2 puntos, ¿verdad? 2 puntos, marcamos ese primer punto. Puedes marcar con una hebra contrastante. Miren, he tejido 2 puntos, 1 y 2. Seguimos con la disminución. Entonces la disminución se trabaja sobre 2 puntos, o sea, tomando 2 puntos, solamente la hebra de adelante, ¿cierto? Y disminuyo, los dejo juntos, ¿verdad? Entonces esta secuencia la vamos a repetir 6 veces en total, 2 puntos y disminución. Esta es la fila número 6. Perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La fila 8. Esta es la fila 8. Entonces 2 puntos, disminución. Y así hasta culminar la fila. 2 puntos, disminución. Dos puntos, disminución. Entonces 2 puntos. Y hemos culminado la fila 8. Terminamos con una disminución. Y debemos tener un total de 18 puntos, ¿cierto? Contamos. Listo, tenemos los 18 puntos. Y vamos a hacer la fila 9. Vamos a tejer simplemente un punto y una disminución 6 veces. Marcamos el primer punto, lo marcamos y seguido hacemos una disminución. Recuerden, trabajamos sobre 2 puntos y disminuimos. Esto lo voy a repetir alrededor. 2 puntos, disminución, y así nos vamos a ir alrededor. Un punto, bueno, aquí recuerden que es una disminución, un punto y una disminución. Aquí me he pasado un puntito, punto, disminución, ¿sí? En el contorno repetimos exactamente lo mismo, un punto, una disminución, fila 9, recuerden, punto, disminución,
punto, disminución, un punto y una disminución, ¿va? Contamos y debemos tener un total de 12 puntos. Yo procedo a contarlos: 2, 4, 6, 8, 10, 12. Es momento de rellenar, de poner fibra, poner relleno, ¿sí? A nuestro ojito. Mira qué lindo va quedando. Esto lo podemos utilizar precisamente para la temática de octubre, para decoración, para llaveros. Más adelante les enseño a hacer un amigurumi con estos ojitos. Lo podemos aplicar en un amigurumi más grande, ¿sí? Miren, entonces yo simplemente aplico una cantidad moderada de fibra. Voy rellenando todo el espacio que tengo. Y entonces pasamos a la última vuelta de disminución, o sea, la fila 10. Vamos a tejer entonces en la ronda fila carrera número 10, 6 disminuciones seguidas, ¿vale? Simplemente voy tomando 2 puntos a la vez. Mira, 2 puntos y lo tejo. Esta es la primera disminución. Llevo una, paso a la siguiente, 2 disminuciones, ¿sí? Paso a la tercera, 3 disminuciones, paso a la siguiente, 4 disminuciones. Entonces pasamos a la siguiente, 5 disminuciones y hacemos la última disminución, ¿sí? Tenemos la sexta disminución. Entonces ahora sí, vamos a cortar hilo, el hilo que va a la madeja. No levantamos cadena, simplemente sacamos, estiramos y sacamos. Vamos a cerrar entonces este orificio con la ayuda de una aguja lanera. Entonces tomo mi aguja y voy pasando por cada uno de los puntos disponibles, agarrando solamente la hebra que está hacia nosotros, miren. ¿Sí? Mira, solamente la hebra que está hacia afuera para cerrar. Y de a poquito vamos a ir cerrando punto por punto. Ya, miren, todos los puntitos se agarran y fruncimos, es decir, tiramos de este. No es necesario que aprieten mucho, con que esté el anillito cerrado está más que perfecto. Ahora simplemente miren, hago una vuelta a la aguja para rematar, ajusto bien acá y este hilo lo perdemos en la parte interna hacia arriba. Miren, ingresamos, ajustamos, tiramos un poquito nomás, no mucho, y tenemos listo nuestro ojo. ¿Ya? Ese hilo que quedó visible lo escondemos y tenemos lista nuestra base. Ahora es momento de decorarlo. Vamos a empezar con el hilo blanco a hacer. Miren, yo lo voy a coger así, una hebra de hilo crochet o un hilo para bordar blanco o crudo, el que tú tengas. Listo. Debe ser delgado, eso sí. Delgado. Para darle un efecto más limpio. Entonces ingreso por la parte, cualquier parte. Eso sí, que sea en la parte inferior. Entonces vamos a todo el centro. Mírelo, a todo el centro de nuestro ojo. Y trazamos una línea oblicua. ¿Sí? Mira, entonces vengo para acá, vuelvo y salgo ahí, al centro del ojo. Y volvemos a trazar una línea hacia el centro, ¿verdad? Salimos directamente a la parte central nuevamente. Y vamos a trazar una línea hacia este lado, ¿verdad?
Entonces picando acá y trazamos la misma. Este detalle es más sencillo, no tiene mucha complicación, como lo están viendo ustedes ahí en pantalla. Si lo quieren hacer doble de una vez, coger el hilo y lo ponen doble, lo pueden hacer. Yo prefiero así para que los detalles queden más, sí, mira, quede más detalladito el ojo. Vuelvo y regreso y salgo a donde está el otro hilo. Mira, ahí mira, salimos a esa parte y anudamos. Hacemos un nudito acá y perdemos la hebra. Y por último vamos a hacer los detalles del ojo con hebra roja. Entonces simplemente con el mismo hilo crochet voy a tomar, enhebramos, igual que el crudo blanco, una hebra delgada de hilo para bordar o hilo crochet. ¿Ya? Entonces simplemente ingresamos por la parte de atrás del ojo y voy a hacer unas pequeñas líneas, ¿sí? Por toda esta parte, por todo el lateral del ojo. Vamos a hacer una especie como de líneas, como si fueran letra Y, imaginen la letra Y, ¿sí? O Y, y vamos a hacer detalles así. Mira, entonces yo hago esto, me regreso nuevamente al mismo lado, salgo unas cuantas vueltas hacia abajo, mira, formamos una V primero, y luego formamos la línea, el palito, ¿verdad? Vertical. Y salgo al lateral, en cualquier punto por aquí. Ya esto es un detalle de creatividad. Esta parte ya es como cada uno quiera, ¿sí? Va a formar estos diseños como y también vas a formar líneas oblicuas, así, o inclinadas, ¿ya? Esto es creatividad. Cada uno ya decide cómo, o líneas verticales. Estos son como los vasos que tiene uno en el ojo, ¿verdad? Así. Y vas decorando. Volvemos a repetir aquí el tema de la Y, ¿cierto? Primero hacemos la línea oblicua y salimos unos cuantos puntos al lado. No tiene que ser regular, ¿no? Entre más irregular quede las líneas, más detallado y más bonito queda el bordado. Ahora ingreso hacia abajo, porque los vasos sanguíneos no es que sean muy regulares, son líneas incluso tienden a ser así irregulares, ¿ya? Salimos más por acá. Y así voy a ir decorando, voy a ir haciendo alrededor. Sí, mira, como detallitos así en el ojo. Una línea oblicua por acá, más alargada. Puedes hacer líneas horizontales también. Mira, hacemos esta que es oblicua. Y vamos a hacer una por aquí, horizontal. Salimos más abajo. Y así usted puede ir haciendo el detalle del ojo, ¿cierto? Otra vez por acá. Otra línea horizontal. Salimos por acá donde no haya hecho líneas. Y debemos hacer líneas verticales también, por supuesto. Mira cómo queda de bonito. Líneas verticales, una línea por acá. Ya, cuando usted ya esté conforme o ya haya terminado, entonces simplemente llevas este hilo, lo llevas hasta donde está el otro. Mira, lo llevas hacia acá y haces un nudo. Perdón, aquí hacemos un nudo doble. Ya, un nudo doble o triple. Y entonces el excedente de hilo lo cortamos y este nudito lo perdemos. Con la misma aguja estambrera vamos a rematar. Rematamos esto y lo perdemos por acá.
El nudito lo debemos ocultar. Mira, miren el nudo. Entonces yo jalo lentamente y oculto. Y ya cortamos. Cortamos. Y tenemos listo nuestro ojo, temática Halloween, para decorar nuestros accesorios ya. Espero les haya gustado muchísimo, es un tutorial corto, menos de media hora, pero les va a servir muchísimo para decorar sus fechas especiales como esta. Halloween, puedes hacer llaveritos, aplique también. Recuerden seguirme en todas las redes sociales como @tejiendoconandres. Recuerda dejarme una manito arriba, suscribirse, compartir, regálame un like y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Chao.